Muy bien, buenas tardes a todos. En solamente 4 días, se ha mencionado al principio, el día 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, ¿vale? Cuando Martín Lutero, un monje alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en el año 1517. Y él lo hacía en protesta contra lo que él consideraba que eran abusos y desviaciones de la iglesia en su tiempo. Mirad, la Reforma Protestante, con sus luces y sus sombras, que también las tuvo, pretendía simplemente un retorno a las Escrituras. La pretensión nunca fue dividir la Iglesia o crear una nueva Iglesia, sino únicamente reformar la Iglesia que progresivamente se había ido alejando de la verdad revelada, contenida en la palabra de Dios. Y así comenzó un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar la Iglesia de todas esas tradiciones humanas que de alguna manera estaban opacando, oscureciendo el mensaje del Evangelio. En otras palabras, los reformadores estaban convencidos de que para que la Iglesia de Jesucristo avanzara hacia adelante, tenía que retornar y volver atrás, regresando al fundamento de las Escrituras, que las Escrituras fueran el centro y la autoridad en la vida de la Iglesia y del cristiano. Mirad, cuando en abril de 1521 Lutero fue llamado a presentarse delante del emperador y de las autoridades eclesiásticas, en lo que se conoce como la Dieta de Worms, Lutero pensaba que a él le habían llamado allí para poder argumentar y defender sus puntos de vista con la palabra de Dios. Pero para sorpresa suya, solamente le permitieron contestar a 2 preguntas. La primera es si los escritos que había allí puestos encima de una mesa eran suyos, y la segunda, si se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta, Lutero contestó que sí, que efectivamente todos esos escritos eran suyos. Pero para contestar la segunda pregunta, él pidió algo de tiempo y le concedieron 24 horas. Así que al día siguiente él se presentó de nuevo allí y Lutero manifestó su disposición a retractarse de todos esos escritos con una condición: si le demostraban con la Escritura, la palabra de Dios, dónde estaba equivocado. Las autoridades le dicen que no le han convocado para refutar nada, simplemente para saber si se retracta o no, punto. Y entonces Lutero pronunció esas palabras que se han hecho muy famosas hasta el día de hoy. Él dijo: si no me convencen mediante el testimonio de la Escritura o por un razonamiento evidente, porque no me bastan las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, quedo sujeto a los pasajes de la Escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Fue precisamente ese retorno a la centralidad, a la autoridad de las Escrituras, lo que inició probablemente el mayor movimiento de renovación espiritual en uno de los periodos de la historia de mayor decadencia moral y espiritual, no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia. Y salvando las distancias, por supuesto, creo que también hoy nos encontramos en un periodo de gran decadencia moral, espiritual, a nivel general. Y de alguna forma esa decadencia afecta también a las iglesias. Mirad, un estudio publicado por la Sociedad Bíblica hace solamente 2 años, lo podéis mirar luego en Google, dice que España es uno de los países occidentales donde menos se lee la Biblia. Los españoles estamos en última posición en este ranking en cuanto a conocimiento bíblico. Incluso en los países más secularizados de Europa se lee más la Biblia que en España. A esto hay que añadirle, según el informe, que España es el tercer país con un mayor abandono del cristianismo de toda Europa. Hermanos, probablemente vosotros también como yo, en algún contexto diferente, habéis escuchado eso de que el avivamiento viene a España, el avivamiento está a las puertas y tú vas a ser parte de él. Y yo estoy convencido de que todos nosotros desearíamos que realmente esto sucediera. Pero déjame ser claro, ningún avivamiento vendrá a España
mientras la Biblia, la palabra de Dios, no sea devuelta al lugar que le corresponde en nuestras vidas primeramente, en nuestras iglesias y en nuestra predicación. Mira, si tú estudias todos los avivamientos bíblicos que se fueron dando en distintas épocas, verás que todos ellos tienen al menos un elemento en común. Todos suceden después de un tiempo de prolongada sequía espiritual hasta que de repente surge un nuevo hambre por la palabra de Dios. Hay un renovado compromiso con las Escrituras. Y uno de los avivamientos más significativos que aparecen en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, y me gustaría invitaros a leerlo. Los primeros 12 versículos van a aparecer en la pantalla de este capítulo. El texto que vamos a leer coincide con una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Los judíos están regresando a Jerusalén después de 70 largos años de cautiverio, de esclavitud en Babilonia. Y dice el texto lo siguiente, vamos a leer los 12 versículos. Dice que todo el pueblo judío se juntó, ¿como qué? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese ¿el qué? El libro de la ley de Moisés. Fijaos con atención el énfasis que en estos 12 versículos se va a hacer en el libro. Y dice que este libro había sido dado por Jehová a Israel, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, el libro de la ley, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras dice que estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió de nuevo, ¿qué dice acerca del pueblo? Todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo, de nuevo dice, estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, explicaban el contenido de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y termina diciendo, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mirad, dejadme recordar brevemente el contexto de este pasaje que acabamos de leer. Estamos en el siglo V antes de Cristo, en Jerusalén. Ha pasado menos de una semana desde que Nehemías ha guiado a todo el pueblo de Dios a reconstruir los muros de la ciudad. Los muros de la ciudad por fin han sido reconstruidos. Es una época, además, en que el pueblo está llamado a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es un momento de celebración. El templo, además, ha sido restaurado. Se supone que es tiempo de celebrar. Pero Esdras dice, esperad, hermano, esperad un momento. Esto no es suficiente. Necesitamos tener mucho más que un gran templo. Necesitamos mucho más que ser una gran multitud.
Lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa es la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que la Iglesia necesita también en el día de hoy. Que como decía el profeta Jeremías, que la palabra sea un fuego en nuestros huesos. Que como decía el autor de Hebreos, que sea una espada contra la tentación. Que como decía el salmista, sea una lámpara a nuestro camino, que nos haga a la imagen de Cristo. Y me gustaría dividir el texto que acabamos de leer de Nehemías en 3 partes para que nos sea más fácil de recordar. La primera parte, una petición adecuada. Vamos a ver cuál es la petición que este pueblo hace. En segundo lugar, una actitud adecuada. Y en tercer lugar, una respuesta adecuada. Mira conmigo de nuevo el versículo 1. Vamos a ver cuál es esa petición que este pueblo hace. Se junta todo el pueblo como un solo hombre. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo avivamiento espiritual comienza en este punto, con un regreso a la palabra de Dios. Mirad, allí están congregados muchas más personas de las que estamos hoy aquí. Entre 30 y 50.000 personas son las que se reunieron en la puerta de las aguas. Esos son muchos miles de personas. Pero aunque son muchos, dice el texto que están congregados como un solo hombre. Por supuesto hay muchas diferencias entre ellos, como puede haberlas entre nosotros. Tienen personalidades diferentes, piensan diferentes respecto a muchos asuntos. Sin embargo, cuando se reúnen, dejan todas esas diferencias a un lado. Y dice el texto que se juntan como un solo hombre. Eso significa que tienen un solo propósito, que comparten una misma meta. Están unidos en su corazón, tienen un mismo deseo. ¿Cuánto desea Dios ver a su iglesia unida con un mismo propósito y compartiendo un deseo común? Y observad lo que dice el versículo 1. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo comienza a gritar: traednos la palabra, traednos el libro, traednos el libro. Pero en el versículo 1 no solamente vemos que pidieron el libro de Moisés, sino que al pedirlo reconocían que este libro que había sido escrito por Moisés también provenía de Dios. Fíjate cómo termina el versículo: la cual Jehová había dado a Israel. Ellos reconocen que este no es un libro cualquiera. Ellos saben que este libro de alguna forma también procede de Dios, ha sido inspirado por Él y por tanto tiene autoridad sobre sus vidas. Ellos creían que cuando ese libro hablaba, de alguna manera, Dios les estaba hablando. Sabían que era un libro único, que no hay otro como Él. Ellos sabían que ese era el medio que Dios les había dado para guiarles en el camino de la salvación, para santificarles, para llevarles a la verdadera libertad. Y por eso gritan: traednos el libro, traednos el libro. Ellos no desean otra cosa, si os fijáis, que el libro de Dios. Ellos no buscan tener simplemente, un culto divertido, atractivo. No buscan pasar un rato de entretenimiento, no buscan ni siquiera un buen libro devocional escrito por un rabí o un escriba famoso de la época. Ellos buscan desesperadamente la palabra de Dios y a través de ella al Dios de la palabra. Y no lo piden a cualquier persona. ¿Saben a quién tienen que dirigirse? Se dirigen a Esdras, el escriba. Porque ellos saben que Esdras conocía la palabra de Dios probablemente mejor que cualquier otro hombre de su generación. De hecho, él como escriba había dedicado toda su vida al estudio de la palabra. No solamente eso, Esdras no solo era escriba, también era sacerdote. Así que toda su vida giraba en torno al servicio a Dios y al estudio de su palabra. Mirad, es muy curioso. En el libro que hay antes de Nehemías, el libro de Esdras, se nos hace una descripción de cómo era Esdras. En el capítulo 7, versículo 6, 14 años antes del pasaje que hemos leído de Nehemías 8, del avivamiento, fíjate lo que dice acerca de Esdras. Dice que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, le había dado, y que le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras.
Cuando la Biblia dice que Esdras era diligente en la ley de Moisés, significa que él era experto en la palabra de Dios. Él podía manejar bien la palabra e interpretarla correctamente. Por eso el texto dice que además el rey le concedió todo lo que Esdras pidió. ¿Sabéis por qué el rey le concedió todo lo que Esdras pidió? Lo dice el mismo versículo al final. Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Dios siempre va a honrar al hombre y a la mujer que honran su palabra. Y aquí, en el avivamiento que hemos leído de Nehemías capítulo 8, podemos ver de nuevo que la mano de Dios va a estar sobre Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras está poniendo la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Hermano, hermana, ¿tú quieres que la mano de Dios esté sobre tu vida? Honra su palabra. Porque Dios va a honrar al hombre y a la mujer que honran su palabra. ¿Tú sabes por qué Esdras, tiempo antes, él pudo salir del cautiverio y llegar con éxito a Jerusalén? Mira lo que dice la palabra. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida, de la salida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén Esdras. ¿Por qué llegó? Porque dice el versículo, estando con él la buena mano de Dios. ¿Y sabes por qué estaba con él la buena mano de Dios? Solo tienes que mirar un versículo después y te da la respuesta. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, estudiar la ley de Dios y cumplirla, y para enseñarla en Israel. La razón por la que la mano de Dios siempre estaba sobre Esdras es porque él había puesto la palabra de Dios en el centro de su vida. La vida de Esdras estaba controlada, saturada de la palabra. Y ese es el llamado que Dios nos hace también a cada uno de nosotros. Dios quiere que su palabra esté en el centro de tu vida. Que sea su palabra la que controle tu manera de pensar. Que tomemos decisiones en la vida en base a la sabiduría de su palabra. Porque solamente eso va a producir un verdadero avivamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Escucha bien, el gran avivamiento que ocurrió en Nehemías capítulo 8, en realidad comenzó 14 años antes, en Esdras 7. Con Esdras, estando a solas con Dios, delante de su palabra, y Dios está llenando, saturando a Esdras de su palabra. Ahí comenzó el avivamiento que se manifestaría 14 años después. Si nosotros queremos un avivamiento personal en nuestra vida, crecer de verdad espiritualmente, volvernos a apasionar, recuperar ese fuego del primer amor, si queremos avivarnos como iglesia, necesitamos en primer lugar renovar nuestro compromiso individual con la palabra de Dios. Que hoy podamos unirnos al clamor de este pueblo que decía, traednos el libro, traednos la palabra. Queremos ver cuál es el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Pero seamos sinceros, vamos a tratar de que esta palabra nos zarandee. Si nosotros analizamos nuestro día a día, ¿de qué manera estamos demostrando nuestro compromiso individual con la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestro día a día? ¿O nos limitamos a leerla y escucharla únicamente cuando venimos a la iglesia? ¿Estamos quizás demasiado ocupados en nuestro día a día como para sentarnos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra? ¿Es el estudio de la palabra de Dios algo que siempre postergamos y dejamos para después? Dice el versículo que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Él había resuelto, él había determinado poner la palabra de Dios en el centro de su vida todos los días. Y cada uno de nosotros debe determinar también en su corazón, como hizo Lutero en su tiempo, como hizo Esdras en su tiempo, ser creyentes que recuperen la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas y que reconozcan su autoridad en todos los asuntos relacionados con la fe y la conducta. Solo entonces la palabra de Dios dejará de ser un libro antiguo que coge polvo en nuestras estanterías,
¿O ese manual de emergencia al que solo acudimos cuando nos vemos en problemas? ¿O ese recurso del que solo hacemos uso para callar nuestras conciencias? Solo entonces su palabra se va a convertir para nosotros, como decía el salmista, en una palabra más deseable que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal, y solo entonces será para nosotros luz su palabra. Hermanos, no estoy hablando solamente de determinar en nuestro corazón, leer la Biblia diariamente como algo rutinario o mecánico para cumplir una tarea y sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuidado, porque hay personas que pueden conocer mucho la palabra de Dios y, sin embargo, no conocer al Dios de la palabra. Ojo. Y una muestra de ello lo vemos en tiempos de Cristo con los fariseos. Expertos en el conocimiento textual de la palabra, pero carecían, estaban vacíos de ese conocimiento íntimo del Dios de la palabra. No se trata únicamente de leer la Biblia para llenar nuestra mente de información, de conocimiento. La Biblia, cuidado, nunca debe convertirse en un fin en sí mismo. La Biblia es un medio para conocer más y mejor a un Dios personal que está vivo y que quiere tener comunión íntima contigo diariamente. Si nosotros leemos la Biblia simplemente de manera superficial, supersticiosa, que también puede ocurrir, nos va a servir de muy poco. No solamente hay que hacer lo correcto, sino que hay que hacerlo con la actitud adecuada. Hay que poner el corazón en ello. Y ese es el segundo punto que quiero enfatizar de esta predicación. En primer lugar, hemos visto una petición adecuada, traednos la palabra. Y en segundo lugar, vamos a ver cuál es esa actitud adecuada hacia la palabra. Dice el versículo 3 de Nehemías y el versículo 4, que Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y ahora fíjate en la actitud de este pueblo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Dice que la palabra de Dios fue puesta en un estrado, en un púlpito de madera, en una plataforma, de tal manera que estaba a la vista de todos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es evidente que este pueblo que está escuchando está convencido de que Dios mismo les iba a hablar a través de este libro. Y eso le llevaba a escuchar con un profundo respeto, con un profundo interés. Ellos deseaban que la palabra de Dios alcanzara cada recoveco de sus mentes y de sus corazones. Si ese libro es palabra de Dios, si había sido inspirado por Él, ¿cómo ellos iban a dejar de prestarle atención? ¿Cómo no le iban a dar la importancia que realmente tenía? Era tal el valor que le daban a esa palabra que fijaos lo que hicieron. Dice el versículo 5, que cuando abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, dice, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mirad, cuando la Reina Valera traduce todo el pueblo estuvo atento, en hebreo el término que se traduce como atento aquí, literalmente significa ponerse en pie. De hecho, si tenéis otras versiones, pues podréis mirarlo que así lo dice. Ponerse en pie era una señal externa de reverencia, de respeto a esa palabra de Dios. De hecho, esa práctica todavía se mantiene en algunas sinagogas y en algunas iglesias. Habéis visto que cuando se va a leer la palabra, la gente se pone en pie, hasta aquí la palabra del Señor, y la gente de nuevo se sienta, ¿no? No vemos a un pueblo retrepado en cómodos sillones, bostezando, mirando la hora para ver cuándo va a acabar el sermón, diciendo, ¡uf! ¿Cómo se enrolla Esdras? Vemos a un pueblo ardiendo por la palabra de Dios, sedientos por la palabra como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y eso es lo que Dios quiere ver en su iglesia. Hermano, ¿hay esa hambre por la palabra en cada uno de nosotros? Esto no es una historia vieja del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, él escribe en su primera epístola, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermano, mi hijo, lo confieso, es insoportable cuando quiere el biberón. Mamá bibi, mamá bibi, mamá bibi, mamá bibi, mamá bibi, y llorando y gritando. Y no hay manera de callarle, no hay manera de calmarle hasta que le da su bibi de leche.
Pues el apóstol Pedro está diciendo que nuestro deseo por su palabra debería ser del mismo grado, de la misma intensidad. ¿Tienes tú esa sed por la palabra de Dios? Quizá hoy es un buen momento para decir, Señor, hazme más consciente de mi propia necesidad de tu palabra. Oye, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no dijo esto después de pegarse un banquete. Dijo eso precisamente cuando llevaba 40 días ayunando. Lo que Jesús está diciendo es que la palabra de Dios es tan importante para nuestra alma como el alimento físico lo es para un cuerpo que lleva 40 días ayunando. Esa debería ser nuestra desesperación por su palabra. Y hermano, la predicación de Esdras no duró media horita o 40 como va a durar esta. Dice el versículo 3 que leyó desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde el alba, desde que empieza a aparecer un poquito de luz y ya puedes leer el libro, desde ese momento hasta el mediodía. Eso son más de 6 horas. ¿Cuál sería tu reacción o tu respuesta si Esdras estuviera predicando aquí hoy? Uf, ¿cómo se enrolla este tío? ¿Cuándo va a acabar? Es que esto ya lo he escuchado yo. Que ya es hora de comer. Hermanos, ¿veis la diferencia entre nuestra generación y la generación de Esdras? Yo veo un pueblo atento, un pueblo reverente a la voz de Dios, un pueblo deseoso de escuchar lo que Dios quiere decirles y un pueblo que está recibiendo la palabra con tanta emoción que dice el versículo que todo el pueblo respondió amén, amén. Es cierto, es cierto, es cierto lo que dice, la palabra está golpeando sus corazones y ellos, amén, amén. Mirad, cuando una persona predica fielmente la palabra de Dios, cuando la mano de Dios está sobre él y cuando el pueblo que escucha valora, aprecia, honra y recibe esa palabra como palabra de Dios, entonces es como si el tiempo se detuviera. Y estás tan impactado por las palabras de Dios que están golpeando y golpeando tu corazón, que lo único que puedes decir es, amén Señor, es cierto lo que dice. Y cuando termina a veces la predicación uno dice, ¿ya ha acabado? Se me ha pasado el tiempo volando. Hermano, esa es la actitud adecuada ante la palabra de Dios. Nosotros los predicadores tenemos la responsabilidad de ser fieles estudiosos del libro de Dios como lo era Esdras. Y debemos predicar fielmente todo el mensaje de Dios. Yo no he sido llamado a predicar de mis sueños personales, de mis experiencias personales, de mis opiniones humanas, sino el mensaje de Dios contenido en este libro. Pero el pueblo que escucha la palabra de Dios debe orar también. Hay una responsabilidad no solo en los que están aquí, sino en los que están al otro lado. Orar para que vuestras mentes, mi mente, sean receptivas a lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Que nuestra mente no esté distraída, y esto es posible, pasa muy a menudo, con todas las tareas que tenemos pendientes cuando lleguemos a casa. Que nuestros corazones estén dispuestos a oír la voz de Dios e inclinados a obedecerla. Esa es la única actitud adecuada. Y en tercer y último lugar, quiero que os fijéis en la respuesta adecuada de este pueblo. Cuando la palabra de Dios es fielmente predicada desde ese púlpito de madera, cuando el pueblo de Dios valora y recibe esa palabra con la actitud adecuada, la consecuencia, fijaos, dice el versículo 6, que alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Este pueblo que unos minutos o unas horas antes se había puesto en pie para escuchar la palabra de Dios con respeto, ahora hinca sus rodillas en el suelo. Inclinan sus cabezas porque saben que a través de su palabra el Dios vivo está allí presente. Y entonces se apodera de ellos un deseo de postrarse ante Dios. Ojo, ellos no se están postrando ante un libro. Cuidado con la bibliolatría supersticiosa. Ellos se están postrando ante Dios con toda humildad para adorarlo con un corazón lleno de gratitud. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, la única respuesta adecuada es humillarse, inclinarse en obediencia bajo el eterno peso de gloria de su verdad. Si os fijáis, la predicación de Esdras no ha quedado únicamente en el intelecto de este pueblo. Porque hoy día también podemos escuchar muchas enseñanzas
que engordan nuestra cabeza, la saturan de información, pero que quizás no están impactando y transformando el corazón. Pero cuando el predicador como Esdras está apasionado por la palabra y predica fielmente la palabra y el pueblo que escucha valora esa palabra y está deseoso de recibirla como voz de Dios, entonces esa predicación baja un palmo de la cabeza al corazón y lo cambia todo. Y hace que el corazón arda en pasión y ese fuego va a producir cambios profundos en nosotros. Mirad, la predicación no consiste en una mente predicando a otra mente. Esto no es un pasar información de una mente a otra. Eso sucede en los colegios, en las universidades. Pero la predicación de la palabra de Dios no solamente quiere alcanzar tu mente, también quiere alcanzar tu corazón. No sé si recordáis cuando la palabra de Dios vino al profeta Jeremías para que él la transmitiera, lo que él dijo. Él dijo, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos que no pude contener. Intenté contenerlo, pero no pude. Cuando hay una actitud adecuada, esa palabra no se puede contener y así comienza el avivamiento. Dice el versículo 9, que Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo y decían, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, atención, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mirad, la predicación de la palabra a menudo va a sacar a la luz el fango que aún queda en nuestro corazón, el pecado que aún hay en nosotros, y entonces empezamos a sentir como ese pueblo el dolor por nuestros fallos cometidos, impactados por el poder de la palabra. Sus corazones se están volviendo tan sensibles que perciben con absoluta nitidez dónde habían fallado a Dios. Conforme la palabra de Dios está siendo predicada, comienza a resurgir en ellos un nuevo sentido de la santidad de Dios y una profunda conciencia de pecado. Y como consecuencia, en aquel pueblo empieza a haber confesión de pecado, empieza a haber quebrantamiento, empieza a haber arrepentimiento real, gente llorando, pero lo sorprendente es que a pesar de que los pecados de este pueblo habían sido muy graves, los levitas van a repetir una y otra vez, no os entristezcáis ni lloréis. Y lo van a repetir. Versículo 10, fíjate cómo acaba. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el siguiente versículo, ¿cómo finaliza? No os entristezcáis. Mirad, la palabra de Dios a menudo nos va a hacer sentir muy incómodos con nuestro pecado. Eso es bueno, si alguna vez estás en la silla y sientes que el predicador te está haciendo sentir un poco incómodo, bueno, es uno de los efectos de la predicación de la palabra. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios también nos dice cuál es el remedio necesario. ¿Por qué los levitas están diciendo, no os entristezcáis, pueblo, no os entristezcáis, no os entristezcáis? Mirad, los levitas sabían que pocos días después de esto que acaba de acontecer, ese pueblo iba a celebrar el día de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur. Y en ese día se sacrificaba un cordero y todos los pecados del pueblo de Israel quedaban perdonados. De alguna manera, aquel cordero, de manera simbólica, cargaba con los pecados de todo este pueblo, de manera que todos eran perdonados. Esta fiesta se hacía una vez al año y coincidía justo en ese mes. Por eso los levitas dicen, no os entristezcáis, no lloréis. Pero lo cierto es que ese cordero solamente estaba representando, anunciando que un día el Hijo de Dios, Jesucristo, llevaría nuestros pecados en la cruz del Calvario y que Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirad, gracias al sacrificio de Jesús, todos los que se arrepientan de sus pecados, sin importar cuán grandes sean tus pecados, todos los que se arrepientan y crean en Él, serán eternamente perdonados. Y un día van a escuchar de nuevo estas palabras, no lloréis, no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fuerza. Y Jesús enjuagará todas nuestras lágrimas. Bienaventurados los que lloran ahora, dijo Él, porque recibirán consolación. Y cuando uno entiende esta buena noticia, que es el Evangelio, que hay nueva esperanza en Jesucristo, entonces hará como hizo aquel pueblo. Versículo 12, que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Esto es lo que trae el Evangelio a nuestras vidas, gozo, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Esa misma palabra que horas antes estaba quebrantando esos duros corazones, ahora está actuando como un bálsamo para sanarlos, para reconstruirlos de nuevo, para llenarlos de gozo. Las lágrimas de arrepentimiento, de tristeza, pronto dieron lugar a lágrimas de gozo por la nueva vida y la nueva oportunidad recibida. Y eso se contagia. Eso no se puede contener. Y conforme nosotros los creyentes vamos dando testimonio del perdón que hemos recibido, de la nueva oportunidad que tenemos en Jesús, una nueva cosecha de almas va a ser añadida al reino de Dios. Eso es el avivamiento. Hermanos, nuestra sociedad está cada vez más sumida en la tristeza, en la confusión, en el sinsentido, en el temor, en la incertidumbre. Por eso, las palabras de este libro son hoy más relevantes que nunca. Y si aquel pueblo estuviera hoy aquí con nosotros, nos podrían convencer y proclamar con total conocimiento de causa que la paz, el propósito, la fortaleza y el gozo se encuentran únicamente en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Y mi oración es que esa misma hambre por la palabra de Dios que había en todo aquel pueblo en tiempos de Esdras pueda crecer también en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos haga personas hambrientas de su palabra, que Dios revele el pecado que aún queda dentro de nosotros y nos dé una nueva visión de su santidad, para que un nuevo fuego se encienda en cada uno de nosotros, que se avive esa llama del primer amor y que nuestro cristianismo se vuelva contagioso. Que ese fuego se encienda en nosotros y se extienda más allá de nosotros. Pero para eso necesitamos tener un corazón determinado, como el de Lutero en su tiempo, como el de Esdras en su tiempo, y debemos volver a valorar y a tener hambre por la palabra. Eso es lo primero que tiene que suceder para que Dios lleve a cabo un avivamiento en tu vida, en mi vida y en nuestra iglesia. Hermanos, muchos de los que estáis aquí, y lo hemos visto en estas últimas semanas, venís de diferentes países, de diferentes culturas, también de diferentes iglesias con diferentes denominaciones. Pero sean cuales sean nuestras diferencias en aspectos secundarios, necesitamos ser como aquel gran pueblo de Dios que se reunió a la puerta de las aguas, donde todas esas personas eran como un solo hombre. Dios nos llama a tener una misma mente, un mismo propósito, un mismo deseo ardiente por la palabra de Dios, de modo que todos podamos decir: traednos la palabra del Señor, traednos la palabra del Señor. Estamos sedientos de conocer su voluntad. Hermano, honra su palabra. Deséala más que al oro, busca aprender de ella todos los días, determina en tu corazón ponerla en práctica. Lo que aprendes cada día, cada semana, ponlo en práctica. Porque tenemos el mensaje más grande que el mundo puede oír. Tenemos el mensaje que toda persona sobre el planeta Tierra debe escuchar. Tenemos el mensaje que es el único camino de salvación. Honra su palabra, predica su palabra, vive su palabra. Y la mano de Dios estará sobre ti y sobre nuestra preciosa iglesia. Que el Señor nos ayude. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Y queremos pedir con humildad, Señor, que avive la llama de nuestro corazón. No queremos ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna y las necesitamos, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así queremos que sea nuestra necesidad de tu palabra. Ayúdanos a valorarla, a confiar en ella, en su poder, y que ella pueda ser la que anime los corazones que en el día de hoy se sienten cansados o derrotados. Levántalos conforme al poder de tu palabra. Te ruego también que tu palabra pueda quebrantar aquellos corazones que hoy están endurecidos por su pecado. Te ruego también que tu palabra sea un bálsamo para esos corazones que necesitan sanidad. Señor, levántanos como congregación. Ayúdanos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos honrarte a ti y vivir en obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén, Señor.